Bienvenidos amigos. Muchos amigos cubanos, muchos conocidos de la isla que están en Miami y otros incluso que viven allá, suelen decir en ocasiones, a mí lo que ha dicho ese cubano no me representa, no me incluyan. Otros han dicho de manera muy directa a ciertos líderes de grupos que se autodenominan de oposición. Le han dicho de manera muy directa, lo que tú propones a mí no me representa, no me incluyas en la frase los cubanos pedimos. Y sí, bueno, pues tienen todo el derecho a decir tú a mí no me representas o sencillamente no hables en mi nombre. Pero yo hoy voy a hablar de algo que dijo una cubana en las redes sociales, lo escribió en la red social X, que yo suscribo y con toda sinceridad digo que ella a mí, en los postulados que haga por la libertad de Cuba, sí me representa. Se trata de la publicación de Zoe Valdés este 22 de octubre, en la que ella, bueno, pues dice, tras ver, leer, conocer todo el horror que se ha vivido en nuestra Cuba querida en estos últimos días, con los apagones interminables, con el hambre de siempre, con la miseria de siempre y con la angustia de vivir allí sin saber qué vas a comer, cómo vas a sobrevivir a las enfermedades y a los problemas. Y unido a ello, un meteoro que afectó una parte de la zona oriental de Cuba, que trajo muerte, más desolación, más dolor. Ella escribió Bibi. Y bueno, cuando ella dice Bibi se refiere a Benjamín Netanyahu, que en los círculos más allegados y en algunas otras partes del mundo lo identifican de esa manera. Y ella le dice, Bibi, cuando termines con Hamas y Hezbollah, pon en la lista al Comité Central de Cuba. A cambio te daremos Isla de Pinos. Ahí se entrenaban los, y pone entre comillas, pastelitos de la OLP. Y bueno, hace mención a Netanyahu y al Mossadi. Bien, vamos a lo primero. ¿Por qué yo digo que sí me representa? Porque en realidad, tanto como lo desea ella, lo deseo yo por la libertad de Cuba. Pero también porque ahí, en eso que ella escribió, hay que ir un poco a la historia de Cuba y recordar, desde que yo nací, y ya yo voy por 65 años, estoy en Cuba estuve escuchando las alabanzas y las identificaciones de los bandoleros, de los bandidos comunistas, la familia Castro, todos los coroneles, todos los generales y todos los comandantes que les secundaron y toda esa crápula, los estuve siempre escuchando en la defensa de la OLP, pero por sobre todas las cosas, cómo ellos convirtieron nuestro país en una cueva donde escondían y entrenaban a esos grupos de seres execrables, de hombres execrables, que luego volvían a sus territorios a hacer lo que único que ellos parece que saben hacer, que es sembrar muerte y destrucción. Pero no solo entrenaban guerrilleros, entrenaban hombres en las armas, también preparaban médicos, también preparaban otros, también entrenaban de otra forma a los que venían de esos países. Para nadie es un secreto de mi generación, los que están en mi generación, que iban a estudiar medicina, que iban a estudiar todo lo que tenía que ver con la salud y también, bueno, pues como ella explica, iban a entrenarse. Porque sí, Cuba fue un campo de entrenamiento y lo sigue siendo, pero ha sido un campo de entrenamiento de los que después iban a Chiapas, venían de México, los traían, los llevaban hacia Cuba, se entrenaban allá en zonas de Pinar del Río, en zonas del Escambray, y después iban para México a hacer de las suyas. Los traían de la ETA
cuántos etarras no fueron a Cuba a entrenarse y también a esconderse, sin hablar de las panteritas del norte, de aquí de Estados Unidos, que estaban en esas cuevas, sin hablar de otros personajes tan grotescos y espantosos que iban del sur, de Nicaragua, de Venezuela, de las guerrillas criminales y narcotraficantes y terroristas de Colombia, de la gente de Perú. En fin, Cuba ha sido siempre eso, una guarida de criminales auspiciados, amparados, alimentados y defendidos y protegidos por esa cantidad de seres execrables de la familia Castro y los demás bandoleros, comandantes que lo secundaron, lo apoyaron y que desgraciadamente contaron con el silencio y con la complicidad de muchos cubanos que luego se dieron cuenta y pues algunos lograron escapar del país y otros han muerto en la isla arrepentidos de alguna vez haber servido a esas serpientes. Por tanto, yo nunca olvido que todas las veces que en las asambleas de la infame ONU se hablaba de sancionar a Cuba, de poner a Cuba en la lista del terrorismo, de poner a Cuba, de acusar al régimen de Cuba por todas las barbaridades que han hecho, nunca olvido que Israel fue el país que siempre estuvo a favor de la denuncia y de la sanción a Cuba. Eso yo no lo olvido. Yo sé que políticamente correcto no soy, porque políticamente correcto ahora fuera salir, estar aquí, decir en todas partes que el señor Netanyahu es esto, aquello, lo otro. Y entonces políticamente correcto, eso mucha gente lo dice y yo sé que por dentro no lo piensa tal cual. Yo no voy a entrar aquí ahora en estas cuestiones de valoraciones personales ni de juicios y demás. Cada cual defiende lo que ve, lo que escucha, lo que cree. Yo sencillamente respaldo esto y le pido, como lo pide Zoe, como lo han pedido tal vez en algunos lugares otros, que haya una mirada para Cuba, porque esa lucha contra Hamas y contra Hezbollah y esa eliminación de todo ese terror, bueno, pues es mucho más importante que poner curitas, poner parchecitos y no eliminar de raíz a la cabeza de la serpiente. Bueno, vamos entonces a seguir aquí con estas otras informaciones y con estas otras publicaciones que encontré en la red social X, precisamente luego de la publicación de la patriota cubana Zoe Valdés, y es esta que dice: la embajada de Israel en Costa Rica, la embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur-Ariet, señaló el martes que informes de inteligencia recientes revelan que el grupo terrorista chií Hezbollah posee bases en Nicaragua, Bolivia y Venezuela. La funcionaria explicó a periodistas de Nicaragua, país al que también atiende su oficina, que han detectado actividad de la milicia extremista islámica en territorio del país centroamericano, donde Daniel Ortega eligió a Irán como aliada. Esto lo está diciendo la embajadora de Israel en Costa Rica. Bueno, ustedes saben que recientemente la decisión de este otro criminal, Daniel Ortega, tan criminal de guerra y de paz y de todo como han sido todos estos personajes de Centroamérica, de Suramérica, de la isla del Caribe y también del Oriente Medio, como han sido todos estos. Bueno, pues este hombre rompió relaciones con Israel y bueno, pues la embajadora de este país que está en Costa Rica es la que ha hecho ha dado esta información este martes de esta semana en la que estamos. Pero a esa comunicación se encuentra uno con otros comentarios en la red social X que de hecho últimamente, bueno, pues a veces apenas hay que navegar por otros lugares, por otros buscadores, porque ahí lo vas teniendo todo.
hay una comentarista que pone: aunque uno cree estar curado de espanto sobre los terroristas, escuchar esto se vuelve estremecedor. El que habla aquí, Ismail Haniyeh, jefe de Hamas, eliminado hace poco en Teherán en un ataque atribuido a Israel. Y entonces ahí pone el video con lo que habla este hombre. Lógicamente está subtitulado en inglés, habla en el idioma nativo de él, árabe, pero bueno, está subtitulado en inglés, pero ella aclara que el extracto de esas palabras de él es que él quiere la sangre de los niños, mujeres y ancianos palestinos para que esa sangre despierte en ellos el espíritu revolucionario. Y esta mujer, Hannah Beris, pone: Dios mío, qué mentalidad enferma. Lógicamente no lo voy a dejar completo aquí, solo no le voy a poner el audio, no hace falta. Ahí tienen las palabras de él, cuando él dice para qué necesitan la sangre de los niños, los ancianos, las mujeres. Ahora, bueno, pues continuamos entonces con otra de las publicaciones que yo quiero compartir con ustedes hoy, y es otro de los comentarios que se fueron dando a raíz de esa publicación de esta bestia que está hablando así. Y este comentario dice: enfermos quienes siguen a esta gente y la justifican. Ese señor que habló, ese terrorista, se debía creer a salvo e intocable. Es uno de los comentarios que se ponen debajo de, bueno, pues el post donde está este hombre diciendo esta barbaridad, que en un mundo como el nuestro no tiene cabida. Otro también en la red social puso: se metieron con el vecino equivocado y ahora se quedaron sin oro. ¿Y qué es lo que dice este hombre? Bueno, lo que está diciendo este hombre aquí, Gabriel Bentasgal, es luego de que, bueno, pues han ocurrido ataques a sitios puntuales en la zona del Líbano, en las zonas de Gaza, en todas estas zonas, han habido ataques puntuales y se han destruido 20 de 34 sucursales del banco de Hezbollah, Al-Qader el-Hassan, donde mantenían 500 millones de dólares, al menos en billetes y en oro. Hoy los preocupados chiitas buscan entre los escombros restos del oro que depositaron en manos de la organización terrorista del Líbano, o sea, uno de los últimos ataques en el que Israel, bueno, pues va directo sobre estas sucursales del banco de Hezbollah. Y ustedes, bueno, pues lo conocen. Si no lo conocen, se los recuerdo que todo esto está en la zona del Líbano. Es donde ellos se han ido, bueno, pues instalando durante todo este tiempo atrás, y donde ellos se han ido, bueno, pues han ido tomando prácticamente todo el control, y donde se están dando estos ataques, estos bombardeos, se están dando estas acciones de Israel a partir de la consideración de que ahí, bueno, pues ellos esconden su dinero, ellos han escondido las armas, ellos, líderes, se han escondido en persona en los túneles que también ya han sido expuestos por este tiempo. Y ahí, bueno, pues pueden ver que este hombre está... היא ממליץ על הנכסים הפיננסיים של הארגון שלשום. שימו לב, כך זה נראה בבעלבק, מחפשים זר בין ההריסות. Las personas van a buscar oro. مستمرة كما نشاهد هنا عن القطع الذهبية أثر هذا الاستهداف الذي دمر المكان بالكامل أعمال الحفر ورفع الأنقاض عن المصادر. Y entonces, bueno, pues ahí se van dando las imágenes de las personas que van allí y que recogen lo que van encontrando de donde estaban los 500 millones de dólares. Al menos 500 millones de dólares entre los billetes y el oro. Con esto terminamos este comentario de hoy y terminamos este video de hoy.
en el que lógicamente solo quise compartirle mi criterio, mi opinión, mi punto de vista y solamente quise compartirle lo que yo desde las redes sociales decidí tomar para traerlo a la Frontera Transparente y también compartírselos a ustedes en este canal. Como siempre les digo, en la Frontera Transparente están los enlaces a los sitios originales de los que yo tomé la información. Compártelo, coméntalo y si no te has unido a seguir el canal, ya sabes, puedes seguirlo, Idolidia Darias, y de igual manera me puedes seguir en la red social X, donde me presento como Idolidia Darias. También en Instagram, también en Facebook, solo tienes que poner Idolidia Darias.